Y realizaremos en este video la solución a una práctica sobre ángulos. En este caso, el trabajo estudiantil independiente número 25. Y entonces nos dice nombrar cada uno de los ángulos de todas las maneras posibles. Es importante mencionar que cada vez que yo voy a hablar de un ángulo, debo utilizar el símbolo, ¿verdad?, de ángulo para designarlo. Si no lo escribo, podría estar mencionando cualquier otro tipo de elemento geométrico. Entonces, en este caso, tengo que este ángulo de acá, puedo decir que es el ángulo EFG. EFG, lo puedo designar hacia el otro lado, GFE, FE. Puedo decir en este caso que es el ángulo F porque es el único que está en ese vértice siempre y cuando también está acompañado por ese símbolo, ¿verdad? O bien el ángulo zeta, ¿ok? De igual forma entonces me quedaría el B, el ángulo J y H, el ángulo H y J. Observemos que el vértice siempre está en el punto del centro, el ángulo I y el ángulo D. Acá el ángulo alfa, que es podemos decir que es el ángulo E y F, o hacia el otro lado, F y E. El ángulo beta, que es puedo decir que es F y G, o bien el ángulo G y F. Acá no puedo utilizar solamente I porque I en realidad contiene muchísimos ángulos, entonces no podría decir que I es uno de esos ángulos. El ángulo cita entonces podríamos decir, por ejemplo, que es el ángulo G y H y el ángulo H y G, el ángulo E y G, puedo decir que es el ángulo G y E. O puedo decir que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta, si quiero llamarlo de otra forma, ¿verdad? El ángulo F y H, entonces podría ser el ángulo H y F. Y nuevamente podríamos utilizar una suma, ¿verdad? O podríamos dejarlo así. Ahora vamos a clasificar los siguientes ángulos de acuerdo a su medida. Recordemos la clasificación de ángulos con respecto a su medida, ¿verdad? Agudo, obtuso, recto, llano, nulo, completo, cóncavo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este ángulo mide más de 90 porque el de 90 es el que hace una L, ¿verdad? Entonces, este es un ángulo agudo. Este que básicamente mide 180 grados, ¿verdad? Que está en una recta, es un ángulo llano. Este es un ángulo que sale de acá y da más de 180 grados. Se llama un ángulo cóncavo. Este ángulo se llama completo, que es el de 360 grados. Este es un ángulo agudo porque mide menos de 90 y este es un ángulo recto, ¿no? Ok, en esa imagen me pide que encuentre algunos tipos de ángulos. Observemos cosas importantes acá. Por ejemplo, N, M y L son nombres de rectas, por lo tanto no las puedo utilizar para designar los ángulos. Los ángulos solamente los puedo llamar con tres puntos que subtiendan ese arco, ¿verdad? O con el vértice si está solo, o en este caso, ¿verdad? Que cada uno de esos ángulos tiene su respectiva letra del alfabeto griego, entonces puedo utilizarlos.
¿Ok? Dice la primera, ángulos consecutivos. ¿Qué son ángulos consecutivos? Que están seguidos, que cuando termina uno empieza el otro. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar alfa y beta. Puedo decir alfa y rho. Digamos, eso es porque alfa está cerca de este y que alfa está cerca de este. En realidad, em, es por cercanía, ¿verdad? Que está uno completamente seguido del otro. Ahora el ángulo em, beta con el ángulo zeta, por ejemplo, el ángulo rho con el ángulo delta. ¿Ok? Esos pueden ser ángulos consecutivos porque están seguidos. Por lo tanto, los ángulos, dice la siguiente pregunta, cuatro pares de ángulos no consecutivos serían ángulos que no están seguidos, ¿verdad? Entonces, de igual forma, yo puedo designar estos, por ejemplo, no están seguidos y así, digamos, con solo que me brinque uno ya no están seguidos. Entonces, estos que estoy escribiendo serían una opción, que pueden haber otras opciones, claro que podrían haber otras opciones. Sin embargo, es solamente para que tengamos una idea. ¿Ok? Lo que hice fue brincarme uno, pero también podría brincarme dos, ¿verdad? O en fin, mientras que no estén seguidos, son no consecutivos. La siguiente dice un par de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, recordemos que los opuestos por el vértice se forman del cruce de dos rectas. Entonces, esta está completa, esta es otra recta completa. Entonces, ellos dos serían los ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? En el siguiente ejercicio nos piden cosas similares, ángulos consecutivos, nos piden no consecutivos, nos piden ángulos opuestos por el vértice y ángulos adyacentes. Es importante mencionar, ahora bien, en este caso ya no puedo utilizar las letras de dentro de los ángulos, sino que voy a utilizar tres puntos que forman un ángulo, ¿verdad? Porque es lo que tengo. Entonces, tres pares de ángulos consecutivos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el ángulo DAC y CAH. Puedo decir que el ángulo CAH con HAG. Y puedo decir que el ángulo HAG con el ángulo GAE. Hay otras opciones, y muy posiblemente hay otras opciones, como el ángulo GAE y el EAD, o el EAD y el DAC. Están seguidos, por lo tanto son consecutivos. Ahora, cuatro pares de ángulos no consecutivos. Voy a llevarme la imagen porque acá no está. Entonces acá me dicen cuatro pares de ángulos no consecutivos, entonces cuatro pares de ángulos que no estén seguidos, ¿verdad? Em, si ya hicimos el anterior de consecutivos, entonces esto es nada más buscar, o me brinco uno, o me brinco dos, ¿verdad? Entonces nada más que no queden seguidos. Por ejemplo, el ángulo de AC con el ángulo HAG. Puedo volver a utilizar el ángulo DAC y entonces puedo utilizar el ángulo GAE, ¿verdad? Este con este o este con este. Sería el primero y el segundo par que escribimos ahí.
Puedo decir que el ángulo DAE y el ángulo CAH. Observen que todos tienen en el centro la A, que es el vértice, ¿verdad? Tenemos HAG y, por ejemplo, DAG, DAE. ¿Sí? Ahora, nuevamente, ángulos opuestos por el vértice son los que se forman del cruce de dos rectas. Entonces, puedo decir que el ángulo CAD y el ángulo GAE. ¿Sí? Los ángulos adyacentes tienen una particularidad que además de estar seguidos, forman un ángulo llano. O sea que yo podría utilizar estos dos, ¿verdad? Que sería el ángulo GAE y EAD. ¿Ok? Los ángulos adyacentes, además de ser consecutivos, son suplementarios, o sea que suman 180 grados.